Mis amados hermanos, bienvenidos hoy a este estudio de video viernes. Hoy vamos a continuar con la lección número 12 de nuestro estudio de Conociendo a Dios. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de ver cómo impacta tanto el conocer a Dios para poder vivir la vida cristiana correctamente. Por ejemplo, la salvación es específicamente por gracia, no es por algo que nosotros nos merezcamos o que hayamos hecho para ganar la salvación. Pero también la vida cristiana es exactamente igual por gracia, no es por méritos propios, sino por lo que Dios ya ha hecho, y la parte al hombre le toca creer a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios se ha comunicado, a cómo Él se ha dado a conocer y cómo Él nos ha mostrado su gracia en Cristo Jesús. Entonces, de suma importancia ver que no hay nada de lo que yo haga que pueda agradar a Dios lejos de su palabra, lejos de lo que Él ha dicho, lejos de lo que Él ya ha establecido. Y el crecimiento espiritual solo puede darse en base al Espíritu Santo controlando nuestras vidas, pero al creer en la verdad, al creer en su palabra, lo que Él ha dicho, cómo Él se ha dado a conocer. Entonces, quisiera, mis amados hermanos, que por favor me acompañen en sus Biblias a Génesis capítulo 4. ¿Sí? Y aquí vamos a ver el sacrificio hecho por Caín y el sacrificio hecho por Abel. Ahora, recuerden, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Ellos eran pecadores y tuvieron hijos pecadores. Ya no estaban dentro del jardín del Edén, fueron sacados por un acto de misericordia para que no queden en pecado para siempre. Y eso nos muestra cómo Dios, soberano, todopoderoso, siempre ha querido que el hombre le conozca. Dentro de su plan eterno, Él ha querido que el hombre confíe en Él y se ha dado a conocer. Y ahora muestra cómo Él quería que se acerque. Ahora, eh, solamente en base a las instrucciones que Dios da, que son específicas, que son claras, podemos entender cómo Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y cuando nosotros vemos esto, tenemos que leer en Génesis capítulo 4 que qué es lo que pasó con las con las ofrendas que trajeron tanto Caín como Abel. Y dice, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, nuestro Dios nos ama con un amor que supera todo conocimiento. El esfuerzo externo que Él puso en darse a conocer a sí mismo y a su palabra, a la humanidad, es una de las pruebas más fuertes de su amor. Por ejemplo, fíjense lo que dice Efesios capítulo 3 y el versículo 19. Si ponen conmigo una señal en Génesis capítulo 4 y fíjense lo que dice Génesis 3, 19. Perdón, Efesios capítulo 3 y el versículo 19. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Sí, cuando Pablo en una oración donde pidió a Dios que les enseñara a los efesios que les deje conocer el amor de Cristo, ¿sí? Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Dios siempre quiere que el hombre le conozca y Él se da a conocer, ¿sí? A pesar de que Dios es claro en lo que dice, la humanidad se empeña
en ir por su propia cuenta, en hacer lo que le da la gana y de una manera desafiante rechaza la sabiduría de Dios, rechaza lo que Dios quiere, elige la muerte sobre la vida. Cuando esto pasa, como resultado opuesto a la gracia y la misericordia de Dios, el hombre se rebela contra él. Dios le ama no por lo que hace, sino por quién es él, pero el hombre lo rechaza, ¿sí? Em, Fíjense entonces conmigo en Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4, que ambos trajeron una ofrenda, ambos trajeron un sacrificio, tanto el sacrificio de Caín como el sacrificio de Abel. Y eso nos muestra que ambos creían en Dios, tanto Caín creía en Dios como Abel, solamente que hay un problema. El uno hizo a su propia manera y el otro hizo tal como Dios lo dijo, ¿sí? Ahora, fíjense, por ejemplo, algo muy importante, hermanos queridos, que nosotros necesitamos entender que el simple hecho de creer en la existencia de Dios no hizo que la ofrenda de Caín sea aceptable para él, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en Santiago capítulo 2 y el versículo 19, lo que dice. Santiago capítulo 2 y el versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Sí, los demonios creen en Dios, pero no de una manera salvífica, o sea, no para la salvación. Sí, miren lo que dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. Unas páginas antes, en Hebreos capítulo 11 y el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creer en Dios es un punto de partida, pero simplemente creer que hay un Dios no salva a nadie, y eso es algo muy importante. ¿Qué pasa con Caín? Caín nació pecador, separado de Dios, ya que sus padres los concibieron fuera del jardín del Edén, los concibieron después de que ellos ya habían pecado y eran pecadores igual que sus padres. La única esperanza de Caín para la salvación era venir a Dios de la manera que Dios se había dado a conocer. Caín, como cualquier otra persona de nosotros, eh, nacimos fuera del jardín del Edén, con padres pecadores, y sería absurdo acercarnos a Dios de una manera diferente a la que Él ha dicho. No podemos llegar a Él a través de nuestras propias ideas o teorías de lo que es aceptable para Él. Debemos venir a Dios de la manera que Él ha dicho y nada más, no hay un punto medio, ¿sí? Em, ¿Se acuerdan lo que Adán y Eva hicieron cuando pecaron? Trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera y eso no sirvió, ¿sí? Eso fue inaceptable delante de Dios. La humanidad no tiene forma, más bien dicho, de restaurar la relación rota con Dios por su propia cuenta. Si Dios no intervenía en lo que pasó con Caín, con Adán y Eva, hubieran estado muertos para la eternidad, con el lago de fuego, o más bien dicho, la separación eterna de Dios para siempre. ¿Sí? El hombre no podía generar una manera de ser aceptable para Dios jamás, ¿sí? Dios, en su misericordia, hizo un camino para Adán y Eva y todos los descendientes que vinieran a él. Y eso tenía que ver con el traer al libertador, a través del libertador, del Salvador. Sí, en este pasaje que nosotros vemos específicamente cuando Dios les enseñó a acercarse a Él.
¿sí? Dios aceptó, más bien dicho, Dios mató un animal inocente, derramó la sangre de un inocente, los vistió con las pieles de este animal inocente a Adán y Eva para que sean aceptables delante de él, ¿sí? Em, Ellos, tanto Adán como Eva, como Caín y Abel, sí sabían cómo debían acercarse a Dios. Y fíjense algo muy importante, aquí mismo en Hebreos capítulo 11, el versículo 4, miren lo que dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. ¿Sí? La pregunta de Dios a Caín, que nos muestra que él no creyó, no vino a Dios para acercarse como reconociendo que era pecador, reconociendo que le necesitaba, nos muestra que la motivación de Caín no era venir para un Salvador, sino venir para agradar a Dios a su propia manera. Sí. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 12, muestra que Caín era perverso, o sea, que no creía a lo que Dios había dicho. Entonces, fíjense en Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 12. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Sí. Em, Fíjense conmigo en Génesis capítulo 4 y los versículos 6 al 7, donde nosotros encontramos algo muy importante que Jehová, que Dios dijo a Caín. Y como les había dicho, que por favor pongan una señal en Génesis. Miren, miren lo que dice ahí en Génesis capítulo 4. Versículos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está, ¿qué dice ahí? El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora, algo que nosotros debemos considerar y que es muy importante es que em, Caín nació pecador, separado de Dios, ¿sí? Debido al pecado original de su padre en el jardín, él heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. La única esperanza de Caín para la salvación era venir a Dios de la manera que Dios se había dado se había revelado. No hay otra manera de llegar a él, ¿sí? Entonces, cuando vemos esto, que Dios le hace la pregunta a Caín y le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, es lo lógico, ¿no? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta y con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esta declaración que Dios dijo a Caín muestra que Caín sabía exactamente cómo debía acercarse a él al hacer un sacrificio. ¿Sí? Su conciencia estaba culpable. ¿Sí? Su semblante estaba triste, que revelaba que había hecho mal, que su corazón, mente, voluntad y emociones hicieron lo contrario a Dios. Él sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal y escogió hacer lo malo, escogió irse por otro lado, ¿sí? Caín, siendo el hijo de Adán, había recordado fácilmente que en el día en el que Dios le visitó a Adán y Eva, Dios había dado un ejemplo de cómo hacer el sacrificio. Caín no estaba siendo tratado duramente por Dios en esto, sino que
su sacrificio no fue hecho correctamente. No se hizo a la manera que Dios había dicho, ¿sí? Entonces, podemos estar seguros que Dios se comunicó claramente con Caín y Abel. Él sabía, o más bien dicho, Dios quiere que toda la humanidad le conozca y sea aceptable delante de él, pero tiene que ser a la manera que Dios quiere, como él lo hizo. Recuerdan que en Génesis capítulo 3 y el versículo 15, Dios prometió un libertador del pecado. No era esto algo oculto, no era un secreto. Dios comunicó sus planes y quiso que todos fueran restaurados con él. Sí, fíjense de regreso en Hebreos capítulo 6, capítulo 11 y el versículo 6, algo muy importante, que al momento de acercarse a Dios tiene que ser en base a la confianza de lo que Él es, de lo que Él ha hecho. Entonces, ¿recuerdan lo que dijimos al comienzo de este estudio? Es tan importante que nosotros conozcamos a nuestro Dios para poder confiar en Él y creamos en lo que Él ha dicho, cómo Él se ha dado a conocer para la vida cristiana, descansar en Él diariamente. Aquí esto es de suma importancia porque es solamente por confianza en lo que Dios ha hecho que podemos agradarle a Él. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Siempre ha sido así. Para que el sacrificio de Abel fuera aceptable para Dios tenía que hacerse con fe. Hebreos 11:4 también nos dice algo muy importante en cuanto a cómo ofreció Abel el sacrificio. Fíjense lo que dice el versículo 4 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla de ellas. Lo mismo que hoy en día para un creyente que descansa en la verdad, que nuestra aceptación es por la obra de Jesucristo y no por lo que nosotros hacemos. Nos acercamos a Dios porque estamos justificados delante de Dios por la obra de Jesucristo y declarados justos. Nos acercamos a Dios por lo que somos en Él, por lo que Cristo ya nos ha dado y por eso podemos disfrutar. Una persona que no conoce que la aceptación que nosotros tenemos delante de Dios es única y exclusivamente por la obra de su Hijo, va a acercarse a Dios por acercarse a Él haciendo sacrificios que en su mente van a agradar a Dios y Dios nunca ha pedido, ¿sí? Un ejemplo de esto es el leer la Biblia, ¿no? El leer la Biblia es de mucho provecho y nos ayuda a crecer en el conocimiento de nuestro Dios y en la gracia que Él nos ha dado. Sí, es un proceso de santificación. Sin embargo, cuando yo me acerco a Dios, pensando que porque leo la Biblia voy a ser más espiritual, estoy equivocado. No, no funciona de esa manera. ¿Sí? Y Dios no va a prosperar nada que le aleje o nos aleje de su propósito de que seamos dependientes en Él. ¿Sí? Para, para Abel, la ofrenda que él hizo fue hecha porque Dios lo dijo, porque Dios quiso que haga eso. ¿Sí? Y al acercarse, como Dios quería que se acerque, Abel agradó a Dios. Él lo hizo por fe, por confianza en la palabra de Dios. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, otra indicación que nosotros encontramos en la palabra de Dios, que Dios les dio instrucciones específicas de cómo acercarse a Él y el hecho de que Abel trajo un cordero está ligado a lo que Dios les dijo a los israelitas de cómo acercarse a Él en el libro de Levíticos. Fíjense, por ejemplo, en Levítico capítulo 3, los versículos 14 y 15, que fue exactamente lo que Abel hizo cuando se acercó a Dios.
Fíjense, no es que Abel era más inteligente que Caín, no era eso, simplemente creyó y confió en la dirección de Dios. Por lo que tenemos en Levítico capítulo 3, versículos 14 y 10 al 16, vemos que Dios sí les había dado instrucciones a Caín y Abel en cuanto a cómo acercarse a él. Entonces, Levítico capítulo 3 y los versículos 16, perdón, del 14 al 16. Después, ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. ¿Sí? Eh, Fue exactamente lo que hizo Abel, ¿sí? Lo que les dijo a los israelitas de cómo sería un sacrificio aceptable. Pensar que a Abel se le ocurriera por sí mismo traer porciones más gordas de las ovejas para su ofrenda, no encontramos. O sea, tenía que ser que Dios se comunicó con él. Esto sería contrario a cualquier cosa que nosotros encontramos en la escritura, el decir que él por pilas lo hizo, ¿sí? Sino porque Dios se comunicó. ¿Ya? Y en segundo lugar, nunca vemos a Dios aceptando ideas que se originaron en el hombre. Siempre fue en base a lo que Él ha dicho, ¿ya? Y en especialmente cuando se refiere a cómo llegar a Él, ¿sí? Cuando vemos lo que dice Levíticos capítulo 11, donde también se dan las instrucciones de cómo acercarse a Él, nosotros vemos que el sacrificio de corderos no podía haber sido una coincidencia de que Abel eligiera un sacrificio de una oveja. O sea, tenía que ser un animal limpio. Tenía que ser algo que señalara al sacrificio perfecto de Cristo Jesús, que Juan capítulo 1 y el verso 29, él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, tenía que ver con el plan de Dios, tenía que ver con lo que Dios había hecho, sí, con lo que Dios había planificado. Entonces, Dios sí se dio a conocer, sí les indicó a Caín y Abel cómo acercarse a él, ¿sí? Porque coincide exactamente con lo que Dios quiere, como Dios manda al pueblo de Israel de acercarse a él, ¿sí? Y lo que Abel hizo, lo hizo por fe y lo hizo en base a eso, ¿no? Sí, basados en estas verdades que nosotros vemos, nos damos cuenta que Dios se había comunicado con Abel y con Caín también, la forma correcta de cómo acercarse a él y ser aceptados. Si fíjense conmigo, por ejemplo, en Isaías 53:7. Isaías capítulo 53 y el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fíjense conmigo también lo que dice Primera de Pedro 1, 19 y 20, que vemos que esto viene del plan eterno de Dios, y él sí se dio a conocer, sí comunicó cómo debía llegar Caín y Abel a él. Dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Sí? Entonces, para acercarse a Dios correctamente necesitaban reconocer su propia pecaminosidad, necesitaban reconocer que eran pecadores, ¿sí? Y, y, y debían de esa manera acercarse a Dios. Si no reconocían su pecado, ¿para qué acercarse a Dios con un sacrificio? Entonces, el expresar que reconocían su pecado lo hacían con un sacrificio sangriento donde mostraba la instrucción de Dios, ¿sí? También para acercarse a Dios correctamente tenían que tener fe en el libertador prometido por Dios. Génesis capítulo 3 y el versículo 15 nos muestra que Dios había prometido un libertador por una simiente de la mujer que pondría fin al dominio del pecado, al dominio de Satanás, y que era por él, ¿no? Que la persona sería salvo, ¿ya? Cuando am, Eva dio a luz a Caín, ella dijo, he adquirido varón, y por esa respuesta nosotros sabemos que ella creía en que vendría un libertador. Ahora, también nosotros vemos que para acercarse a Dios de la manera que Él quiere, Él les instruyó que debía ser a través de una oveja que había sido asesinada de tal manera que su sangre fuera derramada, ¿sí? No podía haber sido estrangulado, no podía haber sido colgado o ahorcado, debía haber sido cortada su garganta, que su sangre se derramara por todos lados. Por ejemplo, fíjense lo que dice Levíticos capítulo 17 y el versículo 11. Fíjense conmigo en esto, sabiendo que Dios se comunica con el hombre, sabiendo que Dios da las instrucciones de cómo llegar a él. Entonces, en Levítico capítulo 17, versículo 11, quisiera que vean conmigo lo que dice. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Sí, cuán importante es que nosotros entendamos que no se trata de llegar a Dios como a mí me da la gana, sino debe ser a la manera que Él ha dicho. Entonces, la sangre de los animales no quitaba el pecado, pero el sacrificar a los corderos era importante por tres razones importantes. Porque al matar a los corderos recordaban la culpa personal, ¿sí? Em, Recordaban que el cordero muere en lugar mío, ¿sí? Que la esperanza era que Dios aceptara el sacrificio del cordero en pago de la muerte propia en nuestro lugar, ¿sí? También era importante por las consecuencias del pecado, porque Dios había prometido que morirían si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, y estos sacrificios que hicieron sangrientos mostraban o recordaban constantemente que el castigo por el pecado es la muerte. Y tercero, la promesa de Dios, lo más importante es que los sacrificios servían como un presagio de la muerte sacrificial sustituta de Cristo Jesús por nosotros. Sí, vemos que en todos estos sacrificios se apuntaba al libertador, se apuntaba al perfecto sacrificio de nuestro Señor. Por ejemplo, hoy leímos nosotros en Primera de Pedro 1, 18 al 19 también, que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y es muy importante esto, que el acercarse a Dios debía ser a la manera de Él, no
a una idea humana separada de Dios como lo hizo Caín. Debía ser por confianza en lo que Dios les dijo. ¿Sí? Y pensando en esto, es necesario que veamos de esa manera la vida, ¿no? No nos acercamos a Dios por lo bueno que nosotros seamos, sino por la instrucción que Él ha dado, por el sacrificio perfecto que Él ha dado, que es su Hijo Jesús. Como creyentes, confiamos en solamente a la medida que le conocemos y descansamos en lo que Dios ha hecho y lo que Él es que también podemos descansar en esta vida, en la vida cristiana, en cuanto a nuestra aceptación delante de Él. Sí, es solamente por lo que Él ha hecho que podemos disfrutar de la vida cristiana. No por mis obras, sino por la obra que Él ya lo hizo. Que fuimos juntamente con Él crucificados, que juntamente con Él hemos resucitado y que ahora estamos en Cristo Jesús, que aunque la carne todavía está presente en nuestras vidas, ya fue crucificada y posicionalmente está muerta y no le debemos nada, ya no somos más esclavos del pecado. ¿Sí? Entonces, al ver las cosas como Dios las ve, nos acercamos como sacrificios vivos, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, nos acercamos a Dios eh, eh, en la vida resucitada de Jesucristo para conocerle a Él. Mis amados hermanos, en la próxima semana vamos a continuar en esta lección y vamos a ver por qué la ofrenda de Caín sí fue aceptada, y, perdón, la ofrenda de Abel sí fue aceptada y la ofrenda de Caín fue rechazada, ¿sí? Entonces, acompáñenos en la próxima semana para continuar en la lección número 12 de Conociendo a Dios. Saludos, mis amados hermanos.